De Hacienda Pública de la provincia de San Luis trató el presupuesto 2020 sin déficit, sin endeudamiento, con objetivos y alcance que tiene el presupuesto. Bueno, ya la tenemos al otro lado de la línea porque tiene muchos compromisos periodísticos y le hemos solicitado a primera hora nosotros. Sí, ministra Natalia Zavala Chacur, ¿cómo está usted? Buen día, Raquel y el equipo, la saludamos. Hola Raquel, buen día a la audiencia y a todo el equipo. Bien, bueno, ¿nos podría dar algunos detalles de esta presentación que hizo del presupuesto de la provincia de San Luis 2020? Aspectos no generales, pero muy puntuales como los pagos y el no endeudamiento. Sí, en realidad lo que se hizo en la Cámara de Diputados fue contestar un pedido de informe que llegó la semana pasada al Ministerio y que nos daban 3 días para responder. Bueno, por cuestiones de agenda de los diputados, yo no pude ir a responder en tiempo y forma y me citaron para el día de ayer. En realidad del presupuesto salieron algunos puntos que tenían duda el cuerpo legislativo y en ese sentido lo que debemos destacar es que el presupuesto para el año que viene, principalmente lo que destaca a nivel nacional es que no prevé ningún tipo de endeudamiento y está realizado de forma equilibrada. Esto quiere decir que no contempla gastos que no estén que no tengan su contrapartida de recursos. Esto es lo que garantiza en definitiva que todas las políticas que están allí plasmadas y cuya ejecución pretende realizar el gobierno de la provincia de San Luis en la nueva gestión de Alberto Rodríguez serían o estarían garantizadas con los recursos correspondientes. Está bien. Hay dentro del presupuesto, porque cuando el presupuesto cerró en julio, de acá a 6 meses la economía argentina ha tenido una oscilación impresionante. Después de las PASO, una corrida cambiaria que afectó muchísimo el ámbito de la economía. ¿Qué aspectos de las reservas, por ejemplo, si se van a tocar, si están contempladas, cuáles son lo que usted un poco le contaba a los ministros o ayer o le expresaba, perdón, a los diputados? Bueno, en realidad el problema fundamental o la mayor discusión fue en torno al cálculo de los recursos, principalmente lo de coparticipación o lo que tiene que ver con ingresos brutos y sellos, porque esos no coinciden en la manera en que hemos calculado o estimado nosotros desde el Ejecutivo los mismos. Pero en este sentido quiero aclarar que primero que nosotros elaboramos el presupuesto por Constitución, lo elaboramos y por Constitución lo debemos remitir a la Cámara de Diputados porque es un proyecto de ley que sí o sí entró por esta Cámara antes del 30 de agosto. Ustedes imagínense que nosotros al mes de julio ya tenemos que tener definido cuáles son los recursos con los que va a contar el Estado provincial el año siguiente. Dentro de esos recursos, lo más importante, o los que tienen mayor peso, para decirlo de alguna manera, son los recursos que provienen de la coparticipación. A la fecha de elaboración del presupuesto, nosotros contábamos con un informe que se denominaba Borrador de Presupuesto Nacional, para hacerlo más simple, y que había sido enviado por el Ejecutivo Nacional, a cabeza del presidente Macri, a la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Y en este marcaba una inflación del 26,1%. Era la información que hasta ese momento disponía la provincia de San Luis y el resto de las provincias que no tienen obligación de enviar los presupuestos antes del 30 de agosto. En ese marco lo que algunos diputados marcaban es que ellos iban a avanzar su análisis, y esto principalmente estoy hablando del diputado Cacase porque no quiero generalizar, en informes que el gobierno nacional hubiera remitido a la legislatura o hubiera publicado en septiembre o en octubre, cosa que nosotros no contábamos con esa información en el momento de la elaboración. Y ustedes bien saben, y creo que toda la población en general lo conoce, el gobierno nacional va cambiando minuto a minuto, no solamente las medidas que va tomando, sino también las proyecciones de lo que va a ser el año que viene. En este sentido, nosotros les pedimos a los diputados prudencia, porque uno no puede pensar que estamos a 1 de octubre, el presupuesto entró en la legislatura el 30 de agosto.
Entonces, si ellos tomaron 2 meses para el análisis, lamentablemente no puede esto hacer que la información sea analizada con la realidad actual, claro, cuando el presupuesto fue elaborado con la realidad de julio y agosto de la República Argentina. Claro. Entonces, bueno, simplemente puede haber un error o no en el cálculo de recursos. Este es un país sumamente imprevisible y esto lo venimos diciendo hace un montón de tiempo, pero creo que en los últimos años lo que se ha destacado San Luis es que la administración de ella o de nuestra provincia es muy buena con relación al resto de las provincias, y de hecho esto lo muestran diferentes medios de comunicación nacional que tienen que ver mucho con el aspecto económico, donde siempre resaltan el no endeudamiento, el pago en términos de los sueldos, el por estar siempre con indicadores que resaltan cuando uno tiene en cuenta los indicadores que rigen la República Argentina principalmente. Claro, imposible presupuestar, ni siquiera hacer un revoque en una pared en julio para hacerlo hoy, ¿no? O ponerlo de manifiesto después de diciembre. Es imposible con la oscilación que hay de la economía argentina. Digo, cuando usted habla de prudencia, de paz social y de garantizar los pagos y los planes de la provincia, ¿a qué se refiere con prudencia y la paz social? Bueno, yo entiendo más que nada que uno tiene que ser prudente al momento de brindar información. Ayer en la discusión de la Cámara de Diputados, y esto no es por menospreciarlo, ni mucho menos, a mí me encanta el hecho de poder ir a discutir, creo que es parte de la democracia y la república, pero uno tiene también que ser prudente. Estamos hablando de un presupuesto de 60.000 millones de pesos, que no prevé endeudamiento, que no tiene desequilibrio ni fiscal ni presupuestario, y en este sentido, si uno, en un ámbito de una discusión casi absurda, quiere llevar esto a un terreno de que hay una cálculo de recursos, o que los recursos están sobreestimados, y esto en realidad no impacta en gran medida en estos 60.000 millones, y estaríamos siendo imprudentes al momento de decir que la garantía de todas las políticas sociales están en juego o están en tela de juicio. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí estamos ya directamente traspolando una discusión muy técnica a una incertidumbre en la población que no es necesaria. Porque yo puedo garantizar que el presupuesto como está en remisión de la legislatura garantice el cumplimiento de las políticas que el mismo prevé, y en este sentido transmite paz social o transmite tranquilidad a quienes de alguna manera se benefician con las políticas que implementa el gobierno de San Luis, ya sea por el pago de sueldo, que hay una contraprestación, que es lógico que el Estado debe pagar las remuneraciones correspondientes, una política social que es de contención en un momento de crisis o de emergencia económica, o bien los servicios básicos que el Estado está obligado a prestar, como son salud, educación y seguridad. En este sentido, creo que una cifra, cuando en realidad hay que hacer un poco de futurología, si se quiere, porque es un año que todavía no concluyó el 2019, y estamos hablando de los recursos que van a estar disponibles en el 2020, sin una prudencia necesaria para que el mensaje sea transmitido a quienes en definitiva afecta, que son 500.000 habitantes de nuestra provincia, es un despropósito, es una responsabilidad, es algo que no puedo permitir, o no podía al menos solicitarlo a quienes hoy tienen en sus manos el análisis de esta herramienta tan importante. Claro, no hacer campaña con el presupuesto, y por ahí emitir algunas cuestiones que son propias del gobierno nacional, que es el que ha puesto bajo sospecha cómo vamos a llegar a fin de año o cómo vamos a sobreponernos al 2020. Digo esto porque ni siquiera nosotros, los ciudadanos, podemos proyectar, presupuestar. No se puede presupuestar absolutamente nada. Cuando usted habla, no vamos a tener ningún tipo de endeudamiento ni con organismos nacionales ni internacionales. En todo caso, se usará parte de las reservas que tiene la provincia. Esto en el caso de que los 60.000 millones no puedan no alcancen para el 2020, digo. Principalmente, y lo que más tenemos que tener en cuenta es que puede venir alguna otra crisis, o se puede centrar la crisis, o se puede mejorar esta crisis. Bien. Yo no hubiera pensado que hace 2 o 3 años hoy tendríamos que estar haciendo uso de las reservas, porque el presupuesto que esté vigente y
y el año que viene también prevé uso de reservas, quizás no lo esperábamos. Pero bueno, como por ahí las políticas son mal ejecutadas por el gobierno nacional, el presidente Macri es un claro ejemplo, nos llevó sí o sí a usar las reservas. Lo que te quiero decir es que el gobierno de la provincia de San Luis sigue teniendo estas reservas anticrisis, si se quiere, para que en caso de que hubiera algún imprevisto, bueno, estemos en condiciones de hacer frente con lo que hemos hecho de la administración estos últimos años. Está bien. Simplemente esa tranquilidad, de decir que aún el presupuesto previendo el uso de reservas quedaría un colchoncito como para hacer frente a algún imprevisto que pudiera o pudiese surgir el año 2020. Bien, se va a seguir pagando porque algunas provincias han hecho cesación de pagos, no pagan los sueldos, pagan la mitad. Digo, se va a seguir pagando, los planes van a continuar. Se le da comienzo al plan Empezar, ¿no? El programa Empezar. Y obra pública porque en estos últimos anuncios que se hicieron en cuanto a la economía de San Luis, hace 48 horas acá en San Luis por parte del gobernador, son creo que 300 millones de algo que va a activar la economía, ¿no? Esto es así, nosotros lo que hemos anunciado y el gobernador, a pedido del gobernador principalmente, se constituyó el Consejo Económico y Social, y de los cuales también participa la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que me parecía súper responsable que estuvieran y que se interiorizaran el tema. Lo que se propuso fue adelantar ciertas medidas que, si bien algunas estaban previstas para el ejercicio 2019, también se adelantaron algunas que estaban previstas en el presupuesto 2020. Y con esto quiero decir que el adelanto de sueldos, por ejemplo, y el importe otorgado a los beneficios sociales como Pañuelo Solidario y 22AG implican que el 10 de octubre el gobierno de la provincia de San Luis va a estar inyectando en la economía provincial 300 millones de pesos que no estaban previstos para esta fecha. Y ya quedarán fijos hasta el mes de diciembre o hasta el nuevo aumento que se anunció oportunamente. La activación de la obra pública, que es de más de 1.000 millones de pesos, también va a inyectar dinero en la economía provincial en su totalidad, pero sí con el pago del anticipo financiero y si llegara a traer algún certificado este año. Y además va a generar fuentes de trabajo, porque estas obras que no estaban previstas ejecutarse este año, sí o sí van a demandar mano de obra, y hemos priorizado la mano de obra puntana o sanluiseña. También hemos priorizado en los pliegos que se contrate a proveedores locales, ya principalmente lo que es agrios, tierras puntanas, etcétera. Y al ser obras sustentables o amigables con el medio ambiente, también lo que prevé es el uso de energías alternativas, que cuando estas obras estén en funcionamiento, obviamente su mantenimiento va a ser menor. Recordemos hoy que la mayor cantidad o los gastos que han crecido de una manera exponencial son los que tienen que ver con los tarifarios, denominémosle gas o energía eléctrica, que el gobierno de la provincia de San Luis hace frente en organismos, no solamente los edificios públicos que tienen atención a los de administración pública, sino también a todo lo que tiene que ver con los colegios, hospitales y comisarías. Esto es un costo grande que tiene la provincia de San Luis, y bueno, que si hacemos o prevemos que los edificios que construimos o que se construyen de adelante usen energías alternativas, lo que procuramos es que esto disminuya, este costo disminuya en los presupuestos venideros. Ministra, ¿cómo le va? Muy buenos días, Raúl Delay. Buen día, Raúl. Buen día. En esto del análisis del presupuesto, indudablemente que la medida que tomó el gobierno nacional de quita de IVA y de ganancia afectaba directamente los presupuestos de las provincias, y bueno, ayer con el fallo de la Corte declara que obviamente que esos dineros pertenecen a la provincia y no tenía por qué la nación tocarlos de manera discrecional. ¿Esto recupera la normalidad del presupuesto de la provincia con el fallo de ayer? Sí, en realidad lo que hace el fallo de ayer es una cautelar, con lo cual tiene un fallo cautelar. Creo que no habría que ver después cómo sigue, pero en definitiva habría que también ver cómo reacciona el gobierno nacional, porque ahora quizás le da marcha atrás a la medida, uno nunca sabe. Lo que uno tiene que tener en claro es que, bueno, volvemos a las reglas de juego planteadas de la coparticipación en su primer momento. Ayer algún diputado dijo que recibimos más fondos de los presupuestados.
que el gobierno nacional siempre ha calculado mejor los fondos que van a la provincia, y esto puedo garantizar que no es así. Pero lo que quiero decir más en detalle es que, si bien el fallo de la Corte dio marcha atrás a las medidas estas, que nosotros no estábamos en contra de las medidas, sino en la unilateralidad del gobierno nacional al definirlas cuando está tocando fondos coparticipables, que es una ley convenio donde no solamente tienen que estar sentadas todas las provincias, sino que además tienen que ser ratificadas por cada una de las cámaras provinciales. Lo que esto preocupa es cómo acentuó la crisis los resultados de las PASO, cómo salió el gobierno nacional a querer revertir esta situación, cómo esto no dio resultado y cómo nos posiciona hoy luego de una corrida cambiaria tan profundizada. O sea, el gobierno nacional, más allá de que el fallo vuelva a los recursos a las provincias ya se perjudicaron, y todos nos perjudicamos como ciudadanos por la corrida cambiaria y la devaluación que sufrimos. Ministra, el presupuesto 2019, aprobado en el 2018, se alteró considerablemente con esta economía argentina. Digo, el gobierno nacional no mandó vacunas, no mandó drogas para HIV, ni para cáncer, ni ahora creo que hay un faltante de leche. ¿De qué manera se utilizó ese presupuesto o de qué manera se sacaron los fondos para que el gobierno pudiera hacerse cargo de algunas o parte de esas cuestiones que el gobierno nacional no ha cumplido con algunos otros ministerios? Bueno, nosotros simplemente tuvimos que ampliar las partidas destinadas al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud, que lo que preveía era comprar o recibir esto, porque en realidad no es nada regalado, por lo general todo viene a través de Profe o de algunas de las asignaciones específicas que el gobierno nacional debe o tiene la obligación de destinar a las provincias para hacer frente a estos gastos, que por supuesto a nivel salud son mínimos. Pero si uno contaba con estos recursos o el envío de estos medicamentos y de repente no vienen, obviamente que el gobierno se hizo cargo con lo que se denomina rentas generales o los recursos que le corresponden o son propios de la provincia y no con aquellos que remite la nación con afectación específica. Que esto también lo dijimos ayer en Cámara de Diputados, que si nos posicionamos en ese lugar, el gobierno nacional últimamente está haciendo uso discrecional de algunos fondos o va cambiando las reglas de juego de cómo remitir fondos que tienen que tener un destino específico. Un ejemplo, antes nos remitían los fondos para que nosotros compráramos las vacunas. Ahora nos dicen, compren la vacuna, rindan cuenta que le devolvemos los fondos. Entonces financieramente es un desfasaje, porque nosotros hoy tenemos que comprar la vacuna y dentro de 6 meses ver si recibimos o no los fondos de parte de Nación. Entonces financieramente es como hacer frente a un gasto que uno no tenía previsto. Bueno, todo esto lo ha hecho la provincia y creo que que todos los ciudadanos lo pueden ver, con algunos aciertos y otros errores, pero creo que hemos cumplido las metas que garantizan sobre todo esto. Ustedes imagínense un enfermo de HIV que no recibe en tiempo y forma la droga, un enfermo de cáncer, un enfermo de esclerosis múltiple, enfermedades que si no son atendidas en el tiempo exacto generan o la muerte o una vida mucho más de menor calidad a la que tenía el paciente. Entonces no podemos hablar de esto de manera irresponsable, politiquera. Ahí tenemos que ser sensibles. Esto lo digo desde el corazón, porque la verdad que escuchar por ahí a gente que está mirándose el ombligo y da cierta impotencia, da cierta bronca. Y más aquellos que quieren ocupar cargos a nivel nacional, donde uno piensa, y bueno, realmente este chico hasta dónde va a defender la provincia, o hasta dónde nos va a defender, digo en general. Claro, no se han sacado la venda de los ojos todavía que estamos así por el gobierno que ellos apoyan, ¿no? Porque la verdad que el país está en una crisis económica bastante profundizada. Bueno, ¿qué va a pasar? Principalmente una crisis social, que eso es lo que más miedo da. Claro. Estamos pensando en los más humildes, en los más vulnerables, en los más pequeños. Por favor, miremos a esos. Tal cual. Hace poquito hablando con la gente del Ministerio de Salud por el tema de la no entrega de la leche, encima de toda esta cuestión de la ausencia que hay del Estado nacional, no cotizan
porque la especulación es tan grande en la Argentina que nadie quiere cotizar leche, nadie quiere cotizar medicamentos, no cotizan los grandes laboratorios. Tal cual, hay una especulación tan grande donde están pensando, bueno, productos realmente como lo decías, de las medidas que ha tomado el presidente. Si todos los días, yo le voy a decir esto como ejemplo, como ministro de Hacienda, pero creo que se puede trasladar a cualquier modelo, o cualquier familia, o cualquier vivienda. Uno tiene que tomar decisiones todos los días cuando se levanta. Nosotros esperamos que hable el mercado a las 10 de la mañana para ver cómo cotiza el dólar. Y en ese sentido uno solamente no mira cómo cotiza el dólar, porque en realidad lo que estamos mirando es cuánto se devalúa el peso. Si el peso se devalúa, cuánto me alcanza a mí para comprar ese día, si soy ama de casa en el supermercado, y en el caso del ministerio, ¿a qué puedo hacer frente de pago a proveedores? Pero si uno es empresario, nos ponemos del lugar de buscar utilidades, ¿uno qué va a pensar? ¿Me conviene vender hoy el producto o me conviene retenerlo y que siga subiendo el dólar y lo vendo más caro? Bueno, eso es lo que se llama desabastecimiento, claro, o lo que hoy está sufriendo la Argentina. Es la especulación de los dueños de grandes capitales, a quienes ha beneficiado todo el tiempo el gobierno nacional, y a que a través de la especulación lo que buscan es generar una utilidad más grande para la empresa, independientemente de que el producto que comercializan sea imprescindible o no para la sociedad. Bien. Bueno, por ahí los organismos de estadística como el INDEC sacan que San Luis creció la pobreza, que en algunos otros lugares. Hace poquito se hizo un mapa de las deudas y primera San Luis cero deuda, así que se entiende muy poco cuál es estos organismos de estadística, cómo miden, porque no es que no haya deuda porque el pueblo se muere de hambre, no hay deuda porque se trata de controlar la economía, ¿no? De hacerla más flexible sin emitir endeudamiento, sin endeudarse. Ustedes imagínense que si nosotros hoy tuviéramos deuda como tiene el resto de la provincia y en dólares, gran parte del presupuesto debería irse a pagar o hacer frente a esa obligación, y quizás pondríamos en riesgo el pago de otros servicios o de otras obligaciones. Y esto es porque si uno no paga en tiempo y forma, la deuda, sobre todo en dólares, no solamente que los intereses son cada vez más grandes, sino que esas tienen a su vez una garantía que, bueno, implica perder de alguna manera o solvencia o bienes o corre riesgo de que en algún momento se ejecute esa deuda y se quiten los fondos, por ejemplo, de coparticipación que son los que respaldan la deuda de otras provincias, o los bonos que recibieron en el caso del pacto fiscal. En ese sentido, creo que la provincia de San Luis tiene una situación de ventaja, si se quiere, sobre todo por el momento en el que estamos viviendo. Pero por otra parte, y en función de lo que decías de el índice de pobreza o indigencia, es realmente preocupante el índice de pobreza que tiene República Argentina. Es alarmante. Y bueno, en la provincia de San Luis nosotros siempre dijimos, no vamos a estar exentos de esto porque somos parte de las políticas monetarias y las políticas fiscales que fija el gobierno nacional. Y principalmente lo que mide, lo que tiene en cuenta cómo se establece la pobreza, es mirando sobre todo la inflación. Y bueno, la inflación, ustedes saben que ha sido una inflación preocupante, que ha sido una inflación galopante, que ha sido una inflación que el gobierno nacional nunca pudo controlar. Y bueno, aquí los resultados. Ministra, respecto a ahí tocó el tema de la deuda, ¿ha sido convocada usted por el tema de la deuda de la provincia, que encima se tiene que estar actualizando permanentemente porque realmente el desfasaje con la inflación y con el dólar es importante? ¿Ha tenido convocatoria, ha sido llamada? ¿Cuál es la realidad que seguimos teniendo sobre ese tema? La última vez que yo conversé con la gente representante del gobierno nacional o con los funcionarios del gobierno nacional, creo que tuve una comunicación con ustedes también. Desde ahí en más no hubo más charlas, ni audiencias, ni propuestas, ni por mail, ni por teléfono, ni personalmente, ni de ninguna manera. Y bueno, se acudió a la vía ejecutiva a través de Fiscalía de Estado, quien habiéndose agotado los 120 días de negociación y sin respuesta por parte del gobierno nacional, y en procura de velar por los derechos de todos los ciudadanos de la provincia, bueno,
acudió a la ejecución, a la vía ejecutiva judicial. Qué lástima que sucede en las próximas horas. Qué lástima que algunos representantes no hicieron un poquito de fuerza, ¿no? Para poder cobrar esa deuda. Qué lamentable. Bueno, ministra, muchas gracias por esta charla que era necesaria para aclarar algunos puntos y que no empiecen a meter el miedo por alguna cuestión eleccionaria en la provincia. Necesito sí o sí que nos ayuden a eso, que está garantizado la tranquilidad del pueblo, está tranquilizado. Yo ya lo decía pensando simplemente en la mamá o el papá que tienen un montón de preocupaciones. ¿Qué es esto? ¿De qué voy a comer hoy? ¿O cómo puedo hacer que la economía de la familiar sirva para que esté el plato caliente en la mesa, que los chicos puedan asistir al colegio y que los chicos o que los más pequeños no sufran o no se traslade a ellos la preocupación de los papás hoy? Por eso las medidas anunciadas el viernes por el gobernador, por eso el gabinete trabajando para hacer frente a esto. Bueno, pensemos en ellos. Y en ese sentido seamos prudentes y no nos dejemos llevar quizás por comentarios de quienes hoy están en campaña y tergiversan, malversan o quizás utilizan la información de manera tendenciosa. Muchas gracias, ministra. Hasta luego. No, por favor, gracias a ustedes. Bien.